Mateo 9, versos 9 al 13. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, que dice así: Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que también se lo conocía como Leví. Él estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y en una versión que dice que lo dejó todo y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó. Esta era una pregunta de los fariseos. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Matthew 9, verses 9 to 13. And Jesus went from there and saw a man named Matthew sitting at the receipt of customs, and said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And it came to pass, as Jesus sat and ate at his house, many publicans and sinners came and sat with them and the disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your master eat with publicans and sinners?" But when Jesus heard that, he said to them, "Is it not the sick who need the doctor, not the healthy? But go and learn what this means. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Este es un pasaje de la Escritura This is a passage from Scripture que nos habla acerca de una persona. that talks to us about a person. ¿Quién es esta persona? Who is this person? ¿De quién? Mateo. Mateo. Algunos pasajes de la Biblia lo llaman Leví. Some passages of the Bible call him Levi. Y Leví quiere decir unido. Levi means united. Y la Biblia también nos dice que él era hijo de Alfeo. The Bible also says that he was the son of Alphaeus. Otra cosa que entendemos es que Mateo era judío. Another thing we understand is that Matthew was Jewish. Y Jesús, al llamar a Mateo, este hombre Mateo se convirtió en un discípulo de Jesús. And when Jesus called him, he became a disciple of Jesus. Se lo conoce más como Mateo. We know him more by Matthew. Y si usted conoce algún Mateo, And if you know any Matthew, o alguna persona que nos ve se llama Mateo, or if someone who is watching is called Matthew, Mateo quiere decir regalo del Señor. Matthew means gift from God. Qué hermoso nombre, ¿verdad? What a beautiful name, right? Y también sabemos que Mateo era recaudador de impuestos. We also know that Matthew was a tax collector. En otras versiones dice publicano. In other versions it says publicans. Y en algunas versiones incluso lo explican como si fuera un empleado de aduana. Oh, some other translations describe him as a customs employee. Y les voy a hacer algunas preguntas. I'll ask you a few questions. ¿Dónde ocurrió este pasaje? Where did this passage occur?
Tal vez no explica mucho en Mateo, Maybe in Matthew it doesn't explain as much, pero entre Marcos y Lucas but between Mark and Luke, nos dice que este pasaje ocurrió en el camino del mar. it says it happened on the way to the ocean. Era un camino que iba desde Damasco en el norte It was a road that went from Damascus in the north, y pasaba por Capernaum, and it went through Capernaum, por el mar de Galilea, through the Sea of Galilee, y llegaba hasta la costa del Mediterráneo and it got to the coast of the Mediterranean, y pasaba aún hasta Egipto. and it even went through Egypt. O sea, era un lugar bastante transitado. So it was a very transited place. ¿Y qué es lo que cobraba Mateo? And what did Matthew charge? Taxes. Impuestos. ¿Lo que quiere decir? Dinero. Dinero. Taxes, which meant money. También, otra pregunta que les voy a hacer, ¿a quiénes les cobraba? Another question is, who was he charging? ¿A quién cobraba los impuestos, Mateo? To whom was he charging the taxes? Jews. Exacto, a otros judíos. Other Jews. Y entre esas personas habían muchos mercaderes, personas que estaban, hombres y mujeres de negocios. And among them were men and women of business people. ¿Y a quiénes o de parte de quién creen ustedes que Mateo cobraba los impuestos? And on whose behalf do you think Matthew was charging the taxes? Romans. Los romanos, exacto. The Romans. Estos no eran impuestos de los judíos. These weren't taxes of the Jews. El impuesto del templo lo cobraban los sacerdotes en el templo. The taxes for the temple were charged by the priests in the temple. Entonces Mateo So Matthew trabajaba para Roma, worked for Rome, no para Israel. not for Israel. Es por esta razón This is the reason que personas como Mateo that people like Matthew eran considerados traidores were considered traitors, y eran despreciados, and they were despised, al punto to the point que los echaban fuera de las sinagogas that they would throw them out of the synagogues, y se convertían en personas marcadas por la sociedad, and they would become marginated by society. lo que nosotros conocemos por parias. No sé cómo se traduce eso en inglés. Pariah? Parasites. No. Bueno, también me puse a pensar y me pregunté cómo cobraba los impuestos Mateo. ¿En qué manera cobraba los impuestos? I also started to think, in what way was Matthew charging taxes, collecting the taxes? Abusivamente, Abusively, deshonestamente. dishonestly. Hay muchos libros que explican que los cobradores de impuestos There are many books that explain that tax collectors se enriquecían a costa de otras personas would get rich at the expense of other people. y no les importaba todo el daño que causaban. And they didn't care about all the damage that they were doing. Es por eso que los fariseos That's why the Pharisees se molestaron mucho de ver a Jesús entre estas personas. were very bothered by the fact that Jesus was seen with these people. Y no solamente que él estaba hablando con ellos, And not only that he was talking with them, sino que iba a sus casas a visitarles but that he would go to their houses and visit them. y comía con ellos. And he would eat with them. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, I'd like to ask you, para que entiendan un poquito cómo se sentían los fariseos. so that you'd understand a little bit more of how the Pharisees felt. Yo soy pastora de esta iglesia. I'm the pastor of this church.
¿Cómo se sentiría usted, hermano, hermana, How would you feel, my brother, my sister, si yo me voy a comer con un narcotraficante? if I go and have lunch with a drug dealer? ¿O cómo se sentirían ustedes si me voy a comer con un terrorista? Or how would you feel if I had lunch with a terrorist Y voy a su casa and I go to their house y la paso bien. and I have a good time? Yo sé que ustedes estarían muy asustados de enterarse de algo así. I'm pretty sure you'd all be very scared to know about something like this. Y si usted es honesto conmigo, me dirían, And if you're honest with me, you'd say, pastora, Pastor, no sabe con quién se está metiendo, you don't know who you're dealing with. ¿verdad? Am I right? Amen. Entonces, es así como se sintieron los fariseos de ver a Jesús So that's how the Pharisees felt when they saw Jesus comiendo en la casa de Mateo. eating in the house of Matthew. También entendemos que estas personas, los recaudadores de impuestos, We also understand that these people, tax collectors, eran extorsionistas. were extortionists. Si usted no sabe lo que es un extorsionista, If you don't know what an extortionist is, yo tuve que buscarlo en el diccionario. I had to look it up in the dictionary. Es una persona que cobra It's a person who charges más de lo que le corresponde more than is due y a la fuerza. and by force. Y hoy en día, And nowadays, algo como lo que Mateo hacía en aquel tiempo, something like what Matthew was doing in those times, tiene cárcel. they would get jail time. En algunos documentos leí que pueden ser 3 a 5 años, In some documents I've read that it could be 3 to 5 years, pero es posible que sea mucho más. but it's possible that it could be even more. O sea, entienden el nivel de persona del que estamos hablando. So you understand the kind of person that we're talking about. Pero saben, hermanos, hermanas, But you know, brothers and sisters, Jesús Jesus. Jesus, o Dios or God, no se fija en nuestros pecados. doesn't look at our sins. ¿Saben por qué? You know why? Porque Él los puede perdonar. Because He can forgive them. Él ve el valor que cada persona tiene. He sees the value that every person has. Amen. Mi familia les puede decir My family can tell you que nosotros oramos, that we pray. hacemos oración intercesora We do intercessory prayer por las personas que están involucradas en el tráfico de seres humanos. for those who are involved in human trafficking. Rogamos a Dios que esas personas se conviertan a Cristo. We beg God that those people convert to Jesus, Que se arrepientan. that they repent. Oramos por los narcotraficantes. We pray for the drug dealers. Oramos también por los terroristas, no solo en Latinoamérica o en Estados Unidos, sino en el mundo. We pray also for the terrorists, not just in Latin America and in the United States, but in the whole world. Oramos por las personas que nosotros llamamos violadores. We pray for the people who we call Rape. rapists. Oramos por los hombres y mujeres que son abusadores. We pray for the men and women who are abusers. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. That is what God wants us to do. Y es ahí, And that's where, entre lo peor del mundo, among the worst in this world, que Jesús encontró a Mateo. that Jesus found Matthew. Jesús le dijo una sola palabra. Jesus said one word. La Biblia no nos da a entender si Mateo lo conocía. The Bible doesn't tell us if Matthew knew him. No sabemos si Mateo sabía quién era Jesús. We don't know if Matthew knew who Jesus was. Pero Jesús le dijo una palabra. But Jesus just said 2 words. One word.
One Oh, word. bueno, en inglés son two words. Okay. Sígueme, Follow me. sígueme. Follow me. Hermano, hermana, My brother, my sister. esas son las palabras de Jesús. Amen. Those are the words of Amen. Jesus. Para ti, For you, para mí, for me, para lo peor de la humanidad for the worst of humanity, y para lo mejor de la humanidad. and for the best of humanity. Y Dios no se fija And God does not look si tú eres un varón o si tú eres una dama. if you are a man or a woman. Él tampoco se fija si tú ya estás avanzado en edad o eres muy joven. And He doesn't see if you are old or young. Este llamado de Jesús This calling of Jesus que hizo a Mateo, that He gave to Matthew, una sola palabra, one word, la respuesta de Mateo, the response of Matthew. le dijo a Jesús, He said to Jesus, espérate un tantito, voy a vender el negocio give me a second, I have to sell this business. y voy a guardar todas estas cosas que tengo, las voy a llevar al banco. And I'm going to keep all this stuff that I have and put it in a bank. Voy a saldar mis deudas, si es que tengo deudas. I'm going to get rid of my debt if I have debt. Voy a empezar a portarme bien. I'm going to start acting good. Voy a ser bueno. I'm going to be good. Y después te voy a seguir. And then I'll follow you. Acabamos de leer, hermanos, We just read it. que en cuanto Jesús le dijo, sígueme, That once Jesus said, follow me. ¿qué hizo Mateo? What did Matthew do? En Marcos y en Lucas, In Mark and Luke, la Biblia dice the Bible says que Mateo lo dejó todo that Matthew left everything y siguió a Jesús. and followed Jesus. Él no había sido un hombre transformado todavía. He still hadn't been a transformed man. No le pidió a Jesús que le espere. He didn't ask Jesus to wait for him. No le dijo, uy, no, yo no. He No didn't puedo. say, no, not me. Soy muy malo. I'm too bad. Y no quiero dejar las cosas malas que estoy haciendo. And I don't want to leave the bad things that I'm doing. Uy, ¿cómo voy a dejar este buen negocio que me da tanto dinero? How am I supposed to leave this good business that gives me so much money? Si hay algo que aprender de Mateo, If there's something to learn from Matthew, es que en el momento que Jesús le llamó, it's that in the moment that Jesus called him, Mateo se levantó de donde estaba. Matthew got up from where he was. Dejó todo inmediatamente He left everything immediately y siguió a Jesús. and followed Jesus. Hay una cosa que me hizo pensar mucho. There's something that made me think a lot. Habían discípulos de Jesús There were disciples from Jesus que eran pescadores. that were fishermen. La Biblia nos explica The Bible explains to us que de vez en cuando that once in a while estos pescadores volvían a su profesión. that these fishermen would go back to their profession. Pero Mateo, But Matthew, desde ese día since that day que Jesús lo llamó, that Jesus called him, nunca más volvió a la mesa de los impuestos. never again did he go back to the table to the Tax collecting. tax collecting table. En otras palabras, In other words, Mateo Matthew nunca más miró atrás. never looked back again. En esta historia del llamamiento de Mateo, In this story of the calling of Matthew, vemos que los fariseos están preguntando a los discípulos, we see that the Pharisees were asking the disciples, ¿por qué Jesús come con esta gente? why does Jesus eat with these people? ¿Y Jesús qué les dijo? And what did Jesus say? Les dijo que no son los sanos
los que necesitan médico, He said it's not the healthy that need a doctor, sino los enfermos. but the sick. Aquí tengo una comparación. Here I have a comparison. No sé si hasta allá atrás pueden leerlo. I don't know if all the way back there you can see it. En un costado tenemos los recaudadores de impuestos On one side we have the tax collectors, y en el otro lado tenemos a los fariseos. and on the other side we have the Pharisees. En esta comparación que hice, In this comparison that I did, vemos que los recaudadores de impuestos eran pecadores, we see that the tax collectors were sinners. eran adúlteros. They were adulterous. Ellos se metían con las prostitutas, They would be with the prostitutes, con los ladrones with the thieves, y eran expulsados de la iglesia. and they had been thrown out of the church. En el otro lado están los fariseos. On the other side are the Pharisees. Sus pecados son bien diferentes de los recaudadores de impuestos. Their sins were very different from the tax collectors. Y podemos comparar a los fariseos con lo que llamaríamos hoy pastores. And we can compare the Pharisees to what we would nowadays call pastor, E incluso los maestros de escuela dominical. and even Sunday school teachers. Y ahí tenemos que Jesús en sus caras les dijo, hipócritas. And we have that Jesus told them in their face, hypocrites. Tal vez una de las razones por las que mataron a Jesús es porque eran envidiosos. One of the reasons why they killed Jesus might have been because they were jealous. Por lo que vemos a través de las escrituras, eran personas muy estrictas, muy duras. Through the scriptures, you can see that they were very strict, very harsh. Y en este pasaje And in this chapter, salen a reducir porque eran juzgadores y criticones. we see that they were judgmental and criticizing. Y recuerden, hermanos, hermanas, And remember, my brothers and sisters, nosotros, us, los cristianos, the Christians, no tenemos por qué juzgar a nadie. we have no reason to judge anyone. En un lado, los recaudadores de impuestos necesitaban médico y ellos sí lo reconocieron. On one side, we have the tax collectors that they needed a doctor, and they did recognize that. Y en el otro lado vemos los fariseos, And on the other side, we see the Pharisees, que tal vez estaban más enfermos que los recaudadores de impuestos, that maybe they were even sicker than the tax collectors, más enfermos en su corazón. more sick in their hearts. Pero However, ellos no eran capaces de reconocer su necesidad de Dios. they were not capable of recognizing their need for God. Amen. Hay un pasaje, Lucas 18, 9 al 14, There's a passage, Luke 18, verses 9 to 14, que encontramos a un fariseo y a un recaudador de impuestos where we find a Pharisee and a tax collector orando en el templo. praying in the temple. Y el recaudador de impuestos And the tax collector está arrepintiéndose de sus pecados. was repenting of his sins. Ellos sí eran capaces de arrepentirse They were able to repent porque reconocían su pecado. because they recognized their sin. En cambio, los fariseos, On the other hand, the Pharisees, los hipócritas, the hypocrites, no eran capaces de reconocer su pecado. they weren't capable of recognizing their sin. Y toda persona que no es capaz de reconocer su pecado, And every person that is not capable of recognizing their own sin, piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. they think they have nothing to repent from. Ahí los describen a los recaudadores de impuestos como personas que comían y bebían. Here it describes the tax collectors as people who would eat and drink. Y en el otro lado, los fariseos And on the other hand, the Pharisees, ayunaban hasta 2 veces por semana. they would fast 2 times a week. Pero recuerden lo que hablamos hace unas semanas atrás. But remember what we talked about a couple Sundays ago.
Ellos ayunaban solo para sí mismos, no para Dios. They would only fast for themselves and not for God. Los recaudadores de impuestos The tax collectors habían sido apartados de lo mejor de la sociedad had been set apart from the best of humanity, y se reunían con pecadores and they would gather with sinners, y ellos pecaban. and they would sin. Los fariseos, The Pharisees, ellos evitaban a los pecadores. they would try to stay away from the sinners. O al menos ellos pensaban que sabían a quién juzgar de pecador. Or at least they thought they knew who they could judge as a sinner. Pero en su hipocresía, But in their hypocrisy, ellos también eran pecadores. they themselves were also sinners. Los recaudadores de impuestos, The tax collectors, según lo que entendemos, from what we understand, pecaban abierta y descaradamente. would sin openly And shamelessly. and shamelessly. En cambio, los fariseos, On the other hand, the Pharisees, Jesús los denunció en algunas ocasiones on some occasions, Jesus told them porque pecaban a escondidas. they would sin In secret. in secret. Esta es la comparación del recaudador de impuestos y de los fariseos. This is a comparison between the tax collectors and the Pharisees. Y Jesús escogió And Jesus chose en lo que algunos podrían juzgar in whom some would judge como lo peor. as the worst. De entre los dos malos, Between both of these bad, among the two bad options, among the two bad options, Jesús escogió lo peor. Jesus chose the worst. ¿Por qué? Why? Porque esas personas, Because those people, cuando se les da una oportunidad, when you give them an opportunity, buscan a Dios de todo su corazón. Hallelujah. they look for God with all their heart. Se arrepienten. They repent. Y solo así And only in that way, Dios puede utilizar a esas personas. God can use those people. Les voy a decir algo que los va a golpear tal vez. I'm going to say something that might shake you hard. Yo soy la pastora de esta iglesia. I'm the pastor of this church. Dios me ha dado privilegios muy grandes. God has given me many great privileges. Y la verdad And the truth es que yo no me merezco ningún privilegio. is that I don't deserve any privilege. Porque yo era como Mateo. Because I was like Matthew. Él era recaudador de impuestos, He was a tax collector, pero yo era peor que él. but I was worse than him. Yo era pecadora, I was a sinner, egoísta, selfish, mala, bad, envidiosa, jealous, mentirosa. liar. Yo me sorprendo I am surprised, grandemente. greatly Y surprised, se los confieso a mi familia, a mi esposo Raúl y a mi Mary. and I confess it to my family. Y se los confieso hoy a ustedes. And today I confess it to you. Que me sorprende que Dios me haya llamado a mí. Amen. I'm surprised that God called me. Yo no me merezco nada de estos privilegios. I don't deserve any of these privileges. Pero Dios, But God, por pura gracia, by pure grace, me llamó a mí. has called me. Porque Él sabía Because He knew que solo Él podía perdonar mis horribles pecados. that only He could forgive my horrible sins. Amen. Solo Él podía perdonarme. Amen. Only He could forgive me. Y al limpiarme, And in cleaning me, perdonó mis pecados.
He forgave my sins. perdonó la maldad que hay en mí. He forgave the evil that is in me. Dios me ha llamado God has called me a servirle, to serve Him, a servirles a ustedes. to serve you. Dios God está buscando obreros. is looking for workers. Él no está mirando al pecado de nadie. He's not looking at your sin. Dios no está buscando, mirando la maldad de nadie. He's not looking for finding people's sin. Porque Dios Because God te puede de perdonar, can forgive you, restaurar, restore you, regenerar regenerate, y utilizarse and use you para su gloria. for His glory. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Bendito eres, Señor. Alabado eres, Señor. Gracias. Esta tarde This evening, hemos leído acerca de Mateo. we have read about Matthew, Lo peor, the worst. cuando Jesús lo llamó, When Jesus called him, él contestó he responded inmediatamente. immediately. Esta tarde, This evening, mi esposo Raúl, my husband Raul, le voy a pedir que pase adelante. and I will ask him Otra vez, ahí adelante. to come up front. Él está respondiendo al He is- llamado de Jesús. He is responding to the calling of Jesus. Raúl está dispuesto a seguir a Jesús. Jesus is willing to serve God, Y él conoce las consecuencias and he understands the consequences de este llamado de Dios. of this calling of Jesus. Él me pidió He asked me que exprese públicamente that I express publicly que él está dispuesto that he is willing a empezar la carrera ministerial. to start the ministerial Career. career, credentials and career. Ustedes saben que soy pastor en 2 lugares. You know I am a pastor in 2 places. En septiembre, In September, Raúl será entrevistado por la Junta de la Iglesia en Matún. Raul will be Interviewed. interviewed by the board in Mattoon. Y yo les pido sus oraciones por él. And I ask that you pray for him. Quiero preguntarles, hermanos, hermanas, I want to ask you, my brothers and sisters, si usted en este momento if you in this moment está dispuesto a responder a este llamado de Jesús. are willing to respond to this calling of Jesus, Jesús nunca va a mirar a su pecado Jesus will never look for your sin o sus errores, or your errors, porque no puede cambiar. because he can change that. Si esta tarde If this evening hay alguien más que se quiere unir a nuestro hermano Raúl, there is someone else who wants to join my brother Raul, pasen adelante, por favor. please come forward. Aleluya. Bendito sea, Señor. Blessed be the Lord. Aleluya. Santo Dios. Gracias, mi hermano Alex. Thank you. Aleluya. Amén. Si hay alguien más, no se resista, hermano, hermana. If there is anyone else, do not resist my brother or sister. Vengan adelante. Come Bendito forward. eres, Señor. Bendito A eres, responder el Señor. llamado. Bendito eres, Señor. To respond to the calling. Bendito eres, Mateo Señor. lo hizo inmediatamente y lo dejó todo. Matthew did it immediately, and he Bendito left eres, everything. Aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias. Señor, Qué queremos gozo. servirte, queremos Qué servirte. gozo ver a la hermana María Servirte. respondiendo a este En nombre llamado. de What Jesús joy. de Thank Nazaret. you. Aleluya. Hallelujah. Gracias, mi Dios. Te estás moviendo en medio de tu pueblo, Señor Dios Aleluya. Todopoderoso. Bendito eres, Si Señor. hay alguien más que le quiere decir a Jesús,
Yo voy en pos de ti. Amén, Señor. If there's anyone else who wants to say, I will follow you. Donde sea que tú vayas, yo iré. Gracias. Wherever you go, I will be there. Dirige mis pasos, Señor. Dirige mis Si pasos. Dios te está hablando, hermano, Nombre de hermana, Jesús. If God is calling you, my brother or sister, Jesús. pasen, pasen. Oh, gracias, Come. Señor. Gracias, Señor. Síguele a Jesús. follow Jesus. Aleluya.